porque hoy día vamos a continuar nuestro estudio a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ya hemos dicho que este documento que se encuentra en el Nuevo Testamento, la carta a los romanos, es un libro fundamental dentro del cristianismo para entender sobre todo el mensaje del Evangelio. ¿Qué cosa es el mensaje del Evangelio? Que tantas veces escuchamos que el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Son las buenas noticias de que los seres humanos podemos ser salvados por creer en Jesucristo. Las buenas noticias. Esas noticias de gran gozo que le dio el ángel a los pastores que estaban ahí en Belén antes de que fueran a visitar a Jesús, la primera visita que recibió Jesús allí en el pesebre. Noticias de gran gozo, el Evangelio. Y para entenderlo es excelente el estudio de la carta a los romanos. Y estamos en el capítulo 10. Si alguien quiere ponerse al día, todas las prédicas, además de que las transmitimos en vivo, se quedan por un mes colgadas ahí en Facebook, pero además luego editamos específicamente la prédica y la colgamos en YouTube. Y en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Santo y Verdadero, tenemos las listas de reproducción. Entonces entran al canal de YouTube de Santo y Verdadero, entran a la lista de reproducción, ahí van a encontrar diferentes listas y hay una lista que dice Romanos. Y en la lista de Romanos van a encontrar todas las prédicas del estudio de la carta de Pablo a los romanos. El estudio de hoy, Romanos 10, del versículo 1 al versículo 10, le hemos titulado Creer para salvación. Así que vamos a orar y vamos a entregarle este estudio a nuestro Dios. Amado Señor, te rogamos que seas tú con tu Espíritu Santo guiándonos mientras leemos tu palabra y seas tú quien toque nuestros corazones y seas tú quien nos convenza de aquellas cosas que necesitamos afirmar en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Creer para salvación. Todos sabemos que hay algo que crea una brecha grande entre los seres humanos y Dios. ¿Qué cosa distancia a los seres humanos de un Dios santo? El pecado. El pecado. Aunque suene a veces medio cucufato, que pecado, pecado, pero es la realidad. Dios es un Dios santo, 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 y Él no tiene nada que ver con las tinieblas. Y los seres humanos, por el uso y por la costumbre y por el paso de los siglos, nos hemos acostumbrado a convivir con el pecado y parecer que es lo normal en la vida cotidiana. El pecado nos distancia de Dios, con una brecha inexpugnable. Inexpugnable en el sentido de que no hay absolutamente nadie que por sus propios medios, por portarse muy bien y por ser muy santito, pueda alcanzar a un Dios infinitamente santo. Entonces, Dios no puede tener comunión con las tinieblas, sin embargo, nos ama muchísimo y en su gran amor estableció un camino para ser alcanzado. Imaginemos a la humanidad en medio de un gran incendio en todo el planeta Tierra, todos rodeados de llamas y sin que haya una aparente salida. Y muchos miran hacia arriba y quieren escapar del incendio y empiezan a agarrar y a arrojar cuerdas hacia arriba. Con todas sus fuerzas tiran cuerdas, pero las cuerdas no llegan a ningún lado y además se queman, se desvanecen. Y los esfuerzos humanos, otros brincan creyendo que brincando van a salir del planeta y van a llegar al cielo. Pero todos los esfuerzos son inútiles, las cuerdas se queman y los esfuerzos humanos se quedan cortos. Entonces Dios envía una escalera que sí llega hasta Él. Y esa escalera es Jesucristo, su propio Hijo. Jesucristo mismo se mencionó a sí mismo como una escalera por la que suben y bajan los ángeles. Algunos ponen su pie en esa escalera y son rescatados del fuego, pero muchos otros quieren ignorar esa escalera. Algunos piensan que es demasiado fácil, no puede ser tan simple, simplemente que me paro ahí y estoy en el cielo, no puede ser tan fácil. Yo me tengo que esforzar y prefieren esforzarse con sus propias cuerdas y tirar cuerdas al cielo para tratar de llegar a Dios o brincar muy fuerte para tratar de llegar a Dios y salir de ese incendio grande, pero no pueden. Otros no confían lo suficiente para poner sus vidas en esa escalera que los lleva a la única salida. Jesús es la única salida segura del pecado y de esa brecha y separación que hay de Dios. La escalera está allí, está cerca de nosotros, esperando que confiemos y pongamos toda nuestra vida en Él.
con respecto a eso de que está cerca de nosotros, en el transcurso de lo que vamos a leer el día de hoy, lo vamos a ver en un momentito. Vamos de frente al texto, Romanos capítulo 10, versículo 1 al 10. Si tienen sus Biblias, las pueden abrir ahí en Romanos capítulo 10. Y también vamos a proyectar los textos en las diapositivas. Romanos 10, versículo 1. Hermanos, y empieza Pablo a hablarle a aquellos a quienes les escribió, a los hermanos cristianos de la iglesia en Roma. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ya habíamos comentado hace unas cuantas semanas atrás, cuando estudiamos el capítulo 9, Pablo empezó de una manera similar el capítulo 9 de Romanos, con una carga fuerte y un sufrimiento por Israel, incluso al punto que en Romanos capítulo 9 Pablo dice: sería capaz de hacerme yo maldición ante Dios con tal de que todos mis hermanos pudieran alcanzar la salvación. Y Pablo vuelve a mencionar su carga por Israel, de buena fe y deseándole bien y deseándole bendición. Ya por la reflexión de la luz. Tengan toda la confianza los que están sentados juntos a las ventanas. Vamos a cerrar un poco el store para que se pueda ver, para que no fastidie el reflejo en el PowerPoint, pero pueden abrir las ventanas lo que deseen. Meten su mano por debajo del store y abren las ventanas, o levantan un poquito el store y abren las ventanas lo que quieran, según el calor, como sientan cómo va el calor, con confianza. Entonces, Pablo tiene este mismo anhelo y esta misma carga, orar a Dios por Israel. Cuando Pablo habla de Israel, cuando escribió esta carta fue escrita pues un poco antes del año 60 después de Cristo, quizás un poco después del año 50 después de Cristo, pero unos 20, 25 años después de que Jesús ya había muerto. Habla de Israel. E Israel en ese momento no era un país independiente, estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Sin embargo, Israel era una nación identificable en tiempos del apóstol Pablo. Y Israel, por el cual Pablo está clamando y por el cual sufre, no era exactamente la iglesia de los creyentes cristianos. Habían creyentes cristianos que salieron del judaísmo. Jesucristo fue judío, José y María eran judíos, los apóstoles eran judíos, los pastorcitos eran judíos, todo el entorno de Jesús era judío. Jesús nació en un entorno judío, lo circuncidaron al 8º día, lo llevaron al templo, siguió las costumbres judías, asistía a Jerusalén en las fiestas, todo el entorno judío, y hasta cuando era adulto asistía a Jerusalén en las festividades, en la Pascua, en Pentecostés. Judío, totalmente judío, Jesús y sus apóstoles. Pero después de que muere Jesucristo, resucita, llega el Espíritu Santo, los apóstoles son enviados más allá de Jerusalén, más allá de Judea, ya hacia Siria y luego hacia Asia Menor. Pero empiezan a convertirse personas que no eran judías y se empiezan a añadir a la iglesia. Pero muchos israelitas y muchos judíos no creían en Jesucristo, no creían que Jesús era el Mesías que Dios les había enviado, y más bien se habían vuelto recalcitrantes y bien cerrados, tan cerrados que discutían fuerte con Jesús y tenían ganas de asesinar a Jesús por las verdades que enseñaba. Y la mayor confrontación que tenía Jesucristo era con los religiosos recalcitrantes de su propio pueblo, de sus propias costumbres, de su propio entorno. A tal punto que en una de esas discusiones ellos le decían a Jesús: nosotros somos de nuestro Padre Dios. Y Jesús le decía: ustedes no son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios me amarían, pero me odian y quieren matarme. Ustedes son de su padre el diablo. Y le dijo eso a esos judíos recalcitrantes, no a todos los judíos, sino a esos judíos recalcitrantes que tenían esta condición de orgullo religioso a tal punto que odiaban a Jesús, y porque Jesús iba en contra de sus intereses lo querían matar. Por ellos es que Pablo tiene una carga tremenda, porque sabe cuál es el fin de esas personas. Y entonces dice: mi oración a Dios por Israel es para salvación, desea el bien para ellos y ora por ellos. Y nosotros en la actualidad sabemos que hay un país en Medio Oriente que se llama Israel.
muchos de ellos, de los que viven ahí, son judíos, descendientes de los judíos de aquellas épocas, judíos que han venido de diferentes partes del mundo. Y que esos judíos, muchos, la mayoría, no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Unos poquitos judíos en Israel sí reconocen a Jesucristo como el Mesías. Pero nuestra misión es orar también por ellos y orar también por las demás naciones, por supuesto, por todos los seres humanos, porque llegue la verdadera paz, la paz que Jesús quiere para toda la población mundial. Pero bueno, Pablo con respecto a los de Israel dice en el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los de Israel, los judíos, los israelitas en esa época, en la actualidad no se les dice israelitas a los de Israel, se les dice israelíes. Yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, tienen una pasión, un entusiasmo por las cosas de Dios, pero en una connotación que no va de acuerdo a lo que Dios ha enseñado en su palabra, sino que va de acuerdo a las propias emociones de ellos mismos por orgullo religioso. La palabra celo, porque ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra celo es similar en griego, celos, habla de un celo intenso, de un ardor, de un entusiasmo apasionado por una causa, por una persona o creencia. También de ahí sale la palabra celos, cuando alguien tiene celos por la persona que ama. Si alguien tiene un fervor apasionado como el que yo tengo por mi esposa Rocío, por si acaso mi esposa nunca me ha celado, es una maravilla, nunca he tenido problemas de que, ay, ¿dónde andas? ¿Con quién andas? Tranquilo, pero para que entendamos la palabra celo, viene de ahí, de tener celos. Hay personas que sí son muy celosas, que te hacen problemas de lo más mínimo. Había un señor, llega a su casa, abre la puerta, le suena el celular, y era su esposa. ¿Aló? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Acabo de llegar a la casa. Sí, ya sé que acabas de llegar a la casa, le dice la esposa al esposo. ¿Y a dónde has estado? Allá en el supermercado. ¿Y con quién has estado? Ay, vieja, ya tenemos 30 años de casado y me sigues celando. ¿Pero con quién has estado, pues? ¿Cómo que con quién está? Ay, ¿verdad que contigo? Y ahorita voy a recogerte. Se había olvidado de la esposa en el mercado. No eran celos. Bueno, hay personas que experimentan una pasión intensa, un entusiasmo apasionado por algo, por un equipo de fútbol, por algo que les causa orgullo, por la patria, etc. Hay un celo con respecto a Dios que puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo la motivación y dependiendo el fanatismo. El fanatismo malogra todo. En cualquier religión, no importa la religión que sea, el fanatismo lo malogra todo. El fanatismo religioso es malo, aún si hay personas que se llamen cristianas y son fanáticos religiosos, malo. Católicos, fanáticos religiosos, malo. Islámicos, fanáticos religiosos, malos. El fanatismo lleva a que la gente se asesine y impongan a la fuerza su punto de vista por causa de su fanatismo. Entonces, el celo por Dios depende de la motivación. Es bueno tener un celo por Dios, pero si va de acuerdo a su palabra, y su palabra nos guía a amarle y tener fe en Él. Ese es el celo apropiado. Pero no podemos desplazar el celo y decir, un ratito Dios, yo voy a tener mi fervor, pero a mi manera. Y entonces, cualquiera que se oponga a lo que yo creo, lo quiero matar. Entonces ya es un celo que no es conforme a lo sensato. Y de eso estaba hablando Pablo. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y Pablo les está diciendo que no es sabio ni sensato de parte de ellos tener esta posición. Porque, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué cosa es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la posibilidad que Dios da a los seres humanos de que podamos ser hallados como justos delante de Él. Y ahora, ¿cómo podemos ser hallados como justos delante de Él? Si Él es un Dios infinitamente santo y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y también la Biblia dice en Romanos, lo vimos hace varias semanas atrás, que por cuanto todos pecaron, todos, incluido yo, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo se puede alcanzar una posición de justicia delante de Dios? Ya lo explicó Pablo,
que es por medio de la fe en Jesucristo. Cuando yo creo en Jesús, Él en la cruz pagó por mis pecados. Entonces Jesús toma mi lugar. Él asume mis pecados y me da su justicia. Cuando yo creo en Jesucristo, ahora Dios me ve a mí como justo. Y eso sí es justo, porque hay alguien que pagó por mí. La salvación es gratuita, pero es gratuita para mí, pero a alguien le costó a Jesús. Ahora, hay un contraste entre la justicia de Dios que salva y la justicia humana que no salva. Dice que los de Israel en ese momento, al igual que en muchas religiones alrededor del mundo, ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Es decir, Dios, no a tu manera, lo voy a hacer a mi manera. Y ahí es cuando impongo mi religión por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y así han caído infinidad de religiones alrededor del mundo. Dicen, no, esto no lo puedes tomar tan en serio. Hay que añadir, hay que quitar, hay que poner otras cosas. Y entonces establecen su propia manera de querer llegar a Dios. Y Dios no acepta nuestras propias maneras de querer llegar a Él. Tiene que ser a su manera, revelada en su palabra. Entonces, la justicia de Dios se origina en Dios mismo, por medio de la fe, en base a la obra de Cristo, y se recibe. No se puede ganar, ni se puede lograr, ni se puede merecer. No te vas a ir al cielo porque te esforzaste tanto tu vida, así que tú mereces el cielo. No, te vas a ir al cielo porque Dios es bueno, te ama, y su Hijo Jesucristo murió por ti. Si tú crees en eso, tienes la salvación que Jesucristo te da sin que lo merezcas. El ladrón que estaba al costado de Jesús merecía irse al cielo, pero Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo de bueno ese ladrón para creer? Maestro, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, la justicia propia mencionada ahí es el esfuerzo humano, en este caso de Israel, pero puede equipararse al esfuerzo humano de cualquier grupo religioso. La justicia propia se origina en el hombre, por medio de cumplir con las leyes y con los mandamientos, con los rituales y las costumbres de alguna religión. Es en base al esfuerzo humano. Intenta ganar, pero nunca alcanza una posición de justicia delante de Dios. Son como esas cuerdas que inútilmente la gente tira para tratar de llegar a Dios y que se queman en el camino, o esos brincos que la gente da para tratar de llegar a Dios y no puede alcanzarlo porque es demasiado alto. Y no saben que tan solo tienen que pararse en la escalera que los lleva al Señor, que es Jesucristo. Cumplir con las obras de la ley no justifica a nadie, porque no es la finalidad de la ley, es decir, de los mandamientos contenidos en el Antiguo Testamento, no es la finalidad que por cumplirlos yo me pueda ir al cielo. Esa no es la finalidad de los mandamientos. La finalidad de los mandamientos, de la ley, de todo el Antiguo Testamento y de los profetas, su finalidad es conducirnos a Cristo, para que al rendirnos ante Cristo, Cristo nos salve y nos lleve al cielo. Y nos dé vida eterna y le dé sentido a nuestra existencia. Porque hablar del cielo, muchas personas de repente dicen, pero ¿y el cielo? ¿Qué será? ¿Si será o no será? Bueno, los cristianos tenemos por ciertísimo que la vida es corta, como mencioné, del año 70 hablaba del 2000 y ya estamos 2025 para 2026. Se pasa tan rápido. El tiempo en la vida humana es cortito frente a la eternidad que viene por delante. Y cuando nos toque partir a la presencia del Señor, lo bueno está por comenzar. Pero ese es un razonamiento al cual debemos de llegar, porque todos vamos a partir. No hay nadie que no vaya a partir en algún momento. Bueno, la finalidad de la ley es Cristo, para que por medio de Él podamos alcanzar la salvación. Eso dice en el versículo 4, creo. El versículo 4, sí. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, la ley no justifica, la ley te lleva a Cristo. La fe en Cristo sí justifica. Cuando crees en Jesucristo, le entregas tu vida y lo reconoces como tu Señor y tu Salvador, entonces Dios te sana, te salva, te limpia y te ve justo ante Él. Es como una doble imputación. Jesús en la cruz recibe lo que no merece, recibe castigo y la paga del pecado, que es muerte. Y Él carga con los pecados de toda la humanidad y paga el precio y derrama su sangre. Y yo, que merezco
juicio, que merezco ira y que merezco el infierno, por creer en Jesucristo, Jesús me da su santidad y yo le doy mis pecados. Y ahora Dios a mí me ve como santo y como justo porque estoy en su Hijo Jesús. No significa que sea perfecto, pero Dios me ve así por amor a la obra que su Hijo Jesucristo ha hecho por mí. Versículo 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, cuando habla de la ley de Moisés, se refiere a todos los como 600 mandamientos que se encuentran dentro de los primeros 5 libros de la Biblia, sobre todo a partir de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, los 4 siguientes. El primero es Génesis. Esos fueron los 5 libros escritos por Moisés. Y los judíos y los israelitas desde la antigüedad siempre le han dicho la ley de Moisés a esos 5 primeros libros. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿De qué está hablando Pablo? La justicia que es por la ley. La justicia que es por la ley. Se refiere a esa posibilidad de ser considerados como justos delante de Dios por cumplir los requerimientos de la ley. Eso que nosotros decimos es imposible. Es imposible que seamos considerados justos delante de Dios por cumplir con la ley, porque no vamos a poder, porque siempre vamos a fallar en algo. Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Efectivamente, no vamos a leer todos los textos, pero está en el Antiguo Testamento. En Levítico 18:5 dice que guardar la palabra, guardar la ley, da vida. Pero eso implica cumplirla y obedecerla toda a la perfección. Como dije, en la ley de Moisés hay como 600 mandamientos, un poco más. Imagínate memorizar, tener en cuenta y cumplir fielmente todos esos mandamientos sin fallar en ninguno. Por eso Pablo explica en Gálatas, otra carta escrita por Pablo en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:10 Pablo explica que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, aquellos que se quieren afanar por cumplir con los mandamientos para tener salvación delante de Dios, en lugar de recibir bendición, terminan bajo maldición. Pero no porque la ley sea mala, la ley es buena, perfecta, la palabra de Dios es santa, pura, buena. Lo que pasa es que tratar de cumplirla a la perfección para ganarme una posición de justicia ante Dios es imposible, porque voy a fallar. No hay ni un solo ser humano en toda la historia de la humanidad que pueda cumplir con todos los requisitos de Dios contenidos en la ley a la perfección. Y por eso, si alguien no permanece de manera perfecta y quiere depender de eso, entonces termina recibiendo maldición en lugar de bendición. Todos los que quieren depender de la ley para justificarse delante de Dios se encuentran bajo maldición por la incapacidad humana. Es por culpa de nosotros, no por culpa de la palabra de Dios, por nuestra incapacidad humana de cumplir a la perfección los estándares de Dios. Santiago también habla algo al respecto. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, hay 600 mandamientos, cumplo los 10 mandamientos, cumplo otros mandamientos más, cumplo esto, cumplo, y de repente fallo en algo. En el momento en que fallo, ya transgredí, ya soy pecador, ya soy digno de muerte, ya no merezco estar en comunión con Dios. Y Jesucristo, hablando de esto en el Sermón del Monte, mostró el sentido espiritual de los mandamientos. Porque ustedes conocen lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Escucharon que fue dicho, no cometerás asesinato, no asesinarás, no cometerás homicidio. Pero yo les digo que cualquiera que insulta a su hermano ya es un homicida. Escucharon que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró. Entonces uno se cree perfecto, dice los fariseos en la época de Jesucristo, yo nunca he matado a nadie, nunca has matado, pero sí has odiado, le has hecho mal a otras personas, has estafado, has hecho cosas malas a tu prójimo. Ante los ojos de Dios ya eres como un asesino. Yo nunca le he sacado la vuelta a mi mujer. Ok, nunca le has sacado la vuelta a tu mujer, pero de pensamientos lo has hecho varias veces. No eres perfecto delante de Dios, tienes que arrepentirte.
No estoy diciendo esto para que empiecen a pelearse entre las parejas y se celen. A veces, tú siempre eres así. Pero esto demuestra que siempre tenemos algo de qué arrepentirnos y siempre tenemos algo en qué pedirle ayuda al Señor. Si uno guarda toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable todos. Ahora, en contraste con la maldición que la tienen aquellos que quieren depender de cumplir con la ley, Pablo dice en Romanos 10:6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Primeramente menciona Pablo la justicia que es por la fe, y esta expresión se refiere a la posición, ya lo hemos explicado, pero es bueno recalcar en ello, que es la posibilidad de ser declarados justos delante de Dios por creer en Jesucristo. Ya expliqué por qué. Porque cuando creo en Jesucristo, Él me da su santidad y yo le doy mis pecados. Y mis pecados mueren en la cruz, cuando Él pagó por mis pecados en la cruz. Entonces, la justicia que es por la fe, ser declarado justo delante de Dios, no por mis méritos, sino por creer en Jesucristo y en su obra. Y Pablo tenía una característica que lo hacía muy peculiar con respecto a los demás apóstoles. Ya saben que Pablo no era uno de los 12 apóstoles, él fue hecho apóstol de manera posterior. Pero Pablo había sido fariseo, había sido un religioso recalcitrante. Él sabía lo que era eso. Él sabía lo que había pasado Jesucristo cuando discutía con los fariseos, porque Pablo era igualito. Y Pablo era un experto en la ley, un experto en las Escrituras. Y él, cuando se convirtió, llegó a la comprensión de que la ley nunca tuvo como fin que nos justificáramos delante de Dios, sino que el fin de la ley era conducirnos hacia Cristo. La ley nos demuestra que somos imperfectos, que somos pecadores y que necesitamos la ayuda de Dios. Y por lo tanto, me remito a Jesucristo y pongo mi confianza en Jesucristo para que sea Él quien me salva. Y ya estando en Jesucristo, con su ayuda y con su Espíritu Santo, entonces Él me ayuda a que en Cristo camino en la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Y cuando le fallo a Dios, le pido perdón y me ayuda día tras día. Entonces Pablo, en los versículos del 6 al 8, aquí he puesto el 6 y el 7, pero ahorita vamos a leer el versículo 8 también, Pablo está citando el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, el quinto libro de la ley de Moisés. Y está citando Deuteronomio, específicamente el capítulo 30, no lo voy a copiar todo el capítulo ahora, solamente lo menciono. El capítulo 30, los versículos del 12 al 14. Pero Pablo, con su entendimiento de que la ley apunta a Jesús, y entonces hace esta aplicación y lo aplica inmediatamente. El texto que lee del Antiguo Testamento y lo aplica en Cristo. No hay que subir al cielo para traer a Cristo, ni descender al abismo para hacerlo resucitar, porque Cristo en su momento ya vino, en su momento murió y en su momento resucitó. Y todo lo necesario para poder tener salvación y vida eterna y comunión con Dios y paz para vivir una vida a la que le encontremos sentido, todo ya lo hizo Jesucristo por nosotros. Imagínense un explorador de esos de la búsqueda del tesoro, de las películas tipo Indiana Jones, pero un explorador que soñaba con encontrar un gran tesoro, estudió mapas antiguos, emprendió largos viajes, exploró cavernas, subió montes escabrosos, cruzó mares, cruzó selvas, siguiendo pistas cada vez más difíciles, eso que recorres medio mundo, llegas a una caverna, abres una caja, sacas y hay un mensaje que te dice, anda a otro lado. Y así es siempre, ¿no? Al final nunca pudo alcanzar el tesoro a pesar de todo su esfuerzo, porque estaba en un lugar inexpugnable, fuera del alcance humano. Pero esto solamente para poner la dificultad que puede haber cuando uno quiere alcanzar algo de una manera muy difícil. Pero a diferencia de eso, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que es el tesoro más grande que algún ser humano puede alcanzar y que Dios ha dado a la humanidad, ese tesoro Dios no lo escondió, ni lo puso fuera de nuestro alcance. No hay que subir al cielo ni descender al abismo, porque Dios mismo ya acercó el tesoro más grande, el tesoro de la salvación, ya lo acercó a nosotros por medio de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de explicar. Como dice Pablo, la palabra está cerca. Y lo vamos a leer en un momentito.
cerca, en la boca y en el corazón. Y la salvación no se logra tratando de hacer lo imposible. La salvación se logra simplemente creyendo en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y lo que el hombre no puede alcanzar por esfuerzo, Dios lo ha puesto a nuestro alcance porque Dios es bueno, porque nos ama. La salvación no está lejos. Versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Mientras que nadie es capaz de alcanzar la justicia de Dios por cumplir las obras de la ley, en cambio, la justicia por medio de la fe no exige de esfuerzos imposibles. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cuando una persona cree en Jesús y en su obra en la cruz, entonces la palabra de fe está en el corazón, porque con el corazón, con nuestros pensamientos, con nuestro ser, creemos de manera genuina cuando nos arrepentimos y creemos en el Señor. Pero luego con la boca lo profesamos, con la boca lo confesamos. Esto no significa que la salvación dependa de algún esfuerzo humano, sino que la respuesta de fe es accesible, porque Dios mismo ya tomó la iniciativa para con nosotros. Hay que aclarar que no es que la salvación no nace del interior del ser humano, la salvación no nace de nuestro corazón. Ya Jesús mismo y la Biblia enseña que el corazón del hombre es engañoso y que del corazón del hombre salen todas las maldades, los asesinatos, los adulterios, los pecados, todo brota del interior del ser humano porque el ser humano es pecaminoso. Pero es que Dios obra primero, Dios obra con su Espíritu Santo, toca nuestros pensamientos, toca nuestro corazón, nos convence y nuestro corazón cuando es convencido y llevado al arrepentimiento, entonces la fe se expresa por un corazón que cree y luego una boca que confiesa. Así que la fe no es una obra, sino la fe es un medio por medio del cual recibimos la justicia de Dios que nos concede ser declarados justos delante de Dios. Cuando nos toque partir, que a todos nos va a tocar partir en algún momento, nos toque partir y estemos en la presencia de Dios y nos diga, ¿por qué te tengo que dejar entrar? Porque yo he sido muy bueno, porque yo trataba bien a los animales, porque vamos a tratar de decir muchas cosas, pero ahí nos va a pasar toda nuestra vida por delante y se nos va a demostrar de que el pecado nos distancia de Dios y que no mereceríamos entrar. Y en eso Jesús dice, Padre, yo pagué por él en la cruz. Pasa, hijo mío, al reposo. Por eso Pablo afirma categóricamente al final del versículo 8, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Quiero hacer una mención acerca de esta palabra de fe, porque a raíz de este versículo y de otros versículos sueltos tomados de diferentes lados de las Escrituras, desde finales del siglo XIX y especialmente en el siglo XX, qué horror, el siglo XX, yo he vivido casi todo el siglo XX, bueno, desde que nací en el año 66, toda la segunda mitad del siglo XX es parte de mi vida, pero es el siglo pasado, yo vivía en el siglo pasado. Pero bueno, a finales del siglo XIX y especialmente en el siglo XX surgió una doctrina aberrante, una enseñanza aberrante dentro del cristianismo que se llamaba la doctrina de la palabra de fe. Y la doctrina de la palabra de fe después derivó en otra doctrina igual de aberrante que se llamaba la doctrina de la confesión positiva. No voy a extenderme mucho acerca de esto, pero solamente para que tengamos una noción, si es que algunos ya lo saben, algunos lo han visto, lo han vivido. Porque algunos maestros enseñan que cuando declaras con fe algo, entonces eso produce resultados automáticos. Dilo con fe. No estás enfermo, no estás enfermo, no estás enfermo. No estoy enfermo, no estoy enfermo. Y, oye, ¿qué pasó con el hermanito? Hace 3 meses se murió. Ay, es culpa de él, no tuvo mucha fe. Y cosas así, enseñan aberrantemente, muy diferente a lo que enseña la Biblia. En que declarar con fe produce resultados automáticos de salud, de riqueza y de éxito, como si la fe tuviera un poder mágico para controlar la realidad. Es cierto que cuando oramos por los enfermos, o oramos por la situación económica u otras circunstancias, oramos con fe, confiando en que Dios es poderoso para ayudarnos. Y Dios y Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, tiene poder para salvar, poder para sanar, poder para sacarnos adelante. Pero no es porque yo lo confieso, pero pongo mi fe en Él y espero confiadamente en lo que Él haga. Esta interpretación es aberrante y antibíblica. Llegaban a ciertos extremos. Hace muchos años asistí a una reunión cristiana y cuando salíamos, estamos yendo al paradero, y el compañero con el que estamos caminando
Me dijo, oye, ¿cómo estás? Le dije, acá un poco resfriado. No digas eso, boca mentirosa, no digas eso, no digas que estás resfriado. Reprende a tu boca, porque si dices que estás resfriado, vas a estar enfermo. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que estés sano. Confiesa que estás sano. Bueno, estoy sano, chicos, estoy sano, chicos. Otros agarran cosas ridículas y dicen, billetera mentirosa, no estás vacía. Oye, ya estás atrasado, ya tenemos Yapi y Plin, que es confesando la billetera. Bueno, la verdadera fe bíblica no busca manipular las circunstancias, sino responder a lo que Dios ya ha hecho. La verdadera fe se somete a la voluntad de Dios para recibir fortaleza y paciencia, y confiamos en los designios de Dios, pase lo que pase. La prosperidad material y el bienestar puede ser una consecuencia de la fe, pero no es el objetivo primordial de la fe. El objetivo de la fe es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás es añadidura. Pero bueno, esta es la verdadera palabra de fe que predicamos. Bueno, cuando estaba hablando de la fe bíblica versus la fe antibíblica. La fe bíblica recibe la salvación que Dios ya hizo. La fe antibíblica intenta producir lo que Dios no ha prometido. Yo confieso tal cosa. La fe bíblica tiene confianza en la obra completa de Cristo, mientras que la fe antibíblica depende de declaraciones y confesiones verbales. La fe bíblica es expresada en corazón y boca, mientras que la fe antibíblica busca resultados materiales o físicos. La fe bíblica recibe lo que Dios ya hizo. La fe antibíblica quiere producir lo que Dios no ha prometido. Ahora sí, continuamos. Esta es la verdadera palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Buenas noticias, buenas noticias. ¿Qué cosa es ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿Salvado de qué? Salvado de las consecuencias del pecado que afectan a toda la humanidad, de estar separados de Dios, de estar muertos espiritualmente. Pero la peor consecuencia del pecado es estar separado de Dios por toda la eternidad. ¿Por qué Dios va a obligar a alguien que no quiere saber nada de Él a pasar la eternidad a su lado? No tendría mucho sentido. Pero cuando nos damos cuenta, nos arrepentimos, entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Compartiendo solamente el versículo de Romanos 10:9, tienen un recurso evangelístico cada uno de ustedes y seguramente ya lo han utilizado anteriormente o lo han escuchado anteriormente. Creo que es uno de los primeros versículos que escuché cuando me predicaron para que confíe en Jesús y le entregue mi vida a Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y reconoces en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La boca permite exteriorizar lo que sucede en el corazón, pero Dios ve los corazones. La confesión de que Jesús es el Señor permite que otros puedan escuchar también de mi fe. Pero de lo que se trata es de reconocer. Primero, reconocer a Jesús como Señor de nuestra vida. Significa una entrega y una rendición completa e incondicional para que Él sea el centro. A muchas personas en las calles tú les preguntas, ¿Jesús es el Señor? Sí, Jesús es el Señor. Pero ¿Jesús es tu Señor? No sé, supongo que sí. ¿Tú obedeces a Jesús y lo tomas en cuenta en tus decisiones en tu vida? No. Entonces no es tu Señor. Y ahí hay una diferencia. Hay que reconocer a Jesús como Señor de nuestra vida. Significa una entrega, una rendición completa e incondicional para que Él sea el centro. Ya no soy yo el centro de mi vida. Ahora Jesús es el centro de mi vida. Y por eso soy bendecido y me va mejor en la vida. Se trata de reconocer y creer que Dios levantó de los muertos a Jesús, porque lo que tenemos en las Escrituras no es un cuento ni una fábula. La historia de la Navidad no es un cuento, la historia de la vida de Jesús no es un cuento, la historia de la crucifixión no es un cuento. Es el acto por medio del cual Dios sacrificó a su propio Hijo para salvación de la humanidad. Y la resurrección de Cristo significa que la muerte no podía vencer al Hijo de Dios, sino que el Hijo de Dios venció a la muerte y venció al pecado.
y porque Jesús ha prometido que todos los que crean en Él, así como Él resucitó, también resucitarán para vida eterna junto con Él. Y porque muchos lo vieron, hubieron más de 500 testigos que vieron a Jesús resucitado. Primeramente, las mujeres que acompañaban en el grupo, María Magdalena y otras mujeres, también los apóstoles, luego otros del grupo, y Jesús se manifestó a diferentes personas. No fue un cuento inventado por los primeros creyentes. Jesucristo se apareció en diferentes lugares a diferentes personas, a esos discípulos que estaban en camino de Emaús y en diferentes circunstancias, de tal manera que la resurrección de Cristo es un hecho irrebatible. Hay un periodista bien conocido que se llama Lee Strobel. Si pueden, lean su libro que se llama El caso de Cristo. Lee Strobel. Él era un ateo. Y él era ateo y su esposa atea, y los dos aparentemente felices así. Pero de pronto la esposa se convirtió al cristianismo. Y él dijo, ¿qué has hecho? Has malogrado nuestro matrimonio, no nos pusimos de acuerdo en eso, que esto, que lo otro. Y entonces, como Lee Strobel era periodista, dijo, ¿cómo puedo hacer para que mi esposa deje esa religión? A ver, ¿cuál es el punto más importante de la religión cristiana? La resurrección de Cristo. Si yo demuestro que la resurrección de Cristo es falsa, entonces tiro abajo su fe. Y se puso a investigar, pero en eso sí, él fue honesto y honrado. Investigó con métodos reales que debe utilizar un historiador o un lingüista con respecto a la literatura y a los libros históricos antiguos. Investigó y no pudo demostrar que la resurrección de Cristo fuera falsa, sino todo lo contrario. De acuerdo a lo testiguado y de acuerdo a los hechos históricos, terminó teniendo que declarar, no puedo decir otra cosa, la resurrección sí es cierta. Y terminó creyendo y se convirtió. Y escribió el libro El caso de Cristo. No se lo pierdan, si lo pueden conseguir. Ya está en película también El caso de Cristo. Es más fácil de digerir para los que les es difícil leer. Pero creer en la resurrección da certeza de que lo que dice la Biblia es real. Jesús resucitó, está vivo y tiene poder para dar vida y salvar. Y como dijimos, Dios ve los corazones. Si de verdad, con toda sinceridad, crees en tu corazón que Jesús murió por tus pecados y le entregas tu vida reconociéndole como Señor, entonces Dios te perdona, te salva, te regenera y te ve como justo delante de su presencia. Terminamos con 3 conclusiones. La salvación está al alcance de todos. No necesita de un esfuerzo humano extraordinario ni rituales específicos, ni ceremonias específicas para alcanzar la salvación de Cristo. La justicia de Dios se recibe por fe y es asequible a cualquiera que crea en Cristo y lo confiese con su boca, como hemos leído en Romanos 10, 9 y 10. La salvación está al alcance de todos. En segundo lugar, la verdadera fe se manifiesta en el corazón y en la boca. Se cree con el corazón, que es confiar plenamente en la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección, pero se confiesa con la boca como un acto que exterioriza lo que ha sucedido dentro de mi corazón. Y tercero, Cristo es la única salida segura. Como usamos la ilustración del gran incendio al principio de la prédica, ningún esfuerzo humano es suficiente para salvarnos del pecado. Jesús es el único camino enviado por Dios para rescatar al hombre caído. Y nos lo hace fácil, porque solamente tenemos que creer en Él. La respuesta correcta no es luchar con nuestras propias fuerzas, sino confiar y poner nuestra vida en Él. Si ya hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces oramos porque Dios nos permita que eso que nosotros sabemos lo podamos comunicar para que otras personas tengan este mismo privilegio tan grande que Dios nos ha dado. Porque yo sé, no porque yo sea bueno, sino porque Dios es bueno, yo sé que cuando me muera me voy a ir al cielo. ¡Ay, qué soberbio! ¿Cómo puedes saber eso? Sé porque Él me lo ha prometido, no porque yo sea bueno. Porque yo le creo a Él, yo le creo a Dios lo que Él me dice. Y Él me ha dicho que si creo en su Hijo Jesucristo, soy salvo. Y eso significa que tengo salvación y vida eterna. No es gracias a mí, es gracias a Él. Pero hay muchas personas en el mundo que no le encuentran sentido a la vida y que se pierden y que siguen caminando en maldad, en pecado y en diferentes circunstancias, alejados de Dios. Entonces hay una misión para todos aquellos que ya han recibido este regalo de Dios. Pero si nunca aún has recibido a Jesucristo en tu corazón
y quieres encontrarle verdadero sentido a tu existencia y tener la seguridad de que Dios te ama y experimentar ese precioso amor de Dios en tu vida, entonces te animo a tomar la decisión más importante de tu vida: reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. De muchas cosas te puedes arrepentir en la vida, pero de lo que nunca te vas a arrepentir es de haber dado el paso de fe, de reconocer a Jesucristo en tu corazón. Entonces vamos a hacer una oración y luego vamos a tener el tiempo de Santa Cena y vamos a cantar una canción. Vamos a hacer una oración para terminar este mensaje, y si alguien quiere reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador o reafirmar su vida en Cristo, lo puede hacer en este momento. Amado Señor Jesús, yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y que esa fue la demostración más grande del amor de Dios por nosotros. Yo sé, Señor, que muchas veces no te he tomado en cuenta en mi vida, o quizás simplemente ni lo pensaba, pero la vida se pasa y la verdad es que quiero encontrar sentido a mi existencia. Reconozco que soy pecador y que he fallado en muchas cosas, pero también reconozco que tú eres poderoso para salvar. Yo quiero experimentar todo aquello que tú prometes en tu palabra. Señor Jesús, quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero reconocerte como mi Señor y como mi Salvador. Ven a mi vida, toma mi corazón, empieza a trabajar en mí por medio de tu Espíritu Santo. No sé cómo lo vas a hacer, de repente tengo dudas, pero también sé que todas esas dudas las puedes ir disipando poco a poco, en un tiempo de compañerismo y de comunión contigo y conmigo. Te doy gracias, te lo entrego todo y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.